Todavía no empieza. Ahí está. Ya, jóvenes, vamos a empezar a presentar. Ya. Esto ocultar. Y ahí. Ya, jóvenes, espero que estén muy bien en este frío día, ya que parece invierno, de cambiante el tiempo. Ayer tremendo sol, hoy día frío casi con llovina. Vamos a continuar con nuestra temática de historia de Chile. Estamos pronto ya a terminar con la historia de Chile y volver a darnos un viaje imaginario por la historia de Europa y historia mundial. ¿Ya? Hoy día vamos a terminar con los gobiernos liberales que nos han acompañado durante 2 semanas. Hoy día vamos a hablar del gobierno de Balmaceda, único gobierno específico que vamos a hablar de los gobiernos liberales. Y vamos a hablar de esta guerra civil que estalla en 1891. Vamos a ver sus causas, consecuencias, fundamentalmente por qué se provocó y en especial la relación entre los dos poderes. Por eso el título de hoy se llama Caída de Balmaceda, colaboración o enfrentamiento de poderes, ¿ya? Entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Por eso el objetivo de hoy es comprender las múltiples causas de la crisis de 1891. ¿Ya? Claro. Sí, imagínate, inventado, sí. Sí, no vamos a tener, no tenemos los recursos ni la capacidad para viajar en el pasado. Imagínate tuviéramos como el DeLorean de la película Volver al Futuro, sería genial. Ya, chicos, como siempre, ingresar con el mail institucional, ya nada de esos mails que pueden tener por ahí, esos bellaquitos, ranqueados, nada de eso, ya. Eh, ya, sí, claro. No, nada, no. Esas visiones medias alfáticas que todo está explicado por los marcianos, no. El hombre tiene mucho que hacer, tiene mucho que construir en la historia. El micrófono apagado, pero siempre bienvenido para aportes, ya preguntas, reflexiones, aportes. Bienvenido atrás del micrófono. La cámara apagada para evitar distracciones. Y el chat siempre muy activo en la clase. Ustedes saben, yo estoy conectado a 2 dispositivos, por lo cual estoy leyendo el chat en todo momento. ¿Ya? Gary Medel, no sé si les gusta Gary Medel, opinen por el chat o no, pero Gary Pitbull, actual capitán de la selección chilena, nos recuerda lavar constantemente nuestras manos, mantener un distanciamiento físico, ¿ya? Sí, Jorge, épico. Gary, el de la hazaña, el invencible, que jugó lesionado contra Brasil, un genio, ¿ya? Y también esto nos recuerda que se viene pronto un partido de la selección. Ahora, jóvenes, ¿qué estudiante de Harry Potter hoy los representa? Sí, no te gusta mucho el fútbol, pero Gary una máquina, tienes razón. Uno, ya, Drago Malfoy. Ya, varios. No habría ninguno, pucha. Eileen 2, ya, Luna, Emilia Luna. Aguante Luna. Luna era muy distraída. Ando, sí. 1 y 3, ya. Ya, María Hermione, ya. Ya. Espero que sean igual de aplicadas que Hermione, ya. 1 y 3, ya, Draco y Hermione, varios que son Hermione igual, varias Luna, ¿eh? Luna era un personaje de culto en Harry, bien. Y en Silent 2, ya Ron era característico, siempre enamorado de Hermione, no lo pescaba mucho. Constanza Draco, ya Draco Malfoy. El malo, el villano. Sí, en un momento igual sapeado, ¿no? Tiene como su momento como de niño bueno a veces. Sí. Ya, jóvenes. Ahora, Profe, el Draco Malfoy no era un villano, era un antagonista. Un villano es que busca hacer el mal. Un antagonista busca molestar. ya. Por favor, bien, ya. ¿Qué cátedra de personajes? Muy bien. Jóvenes, como actividad inicial, ¿se acuerdan que el viernes pasado hicimos este juego en esta guerra de géneros que hicimos la otra vez? Sí.
Distinguidísimo Santi, sí, sabía mucho, muy bien. Sí. Ya, hoy día vamos a hacer una competencia de cursos, tal como les prometí, pero por tiempo no vamos a poder hacer los 3 cursos, ya, por lo cual vamos a hacer como una especie de torneo, una especie de campeonato. Hoy día se va a enfrentar el A contra el B, y el que gane, va a enfrentar en la siguiente clase al C. Así va a ser. O sea, hoy día nos vamos a enfrentar entre el primero medio A y el primero medio B. Tú, Tadori, no estuviste por temas, pero mira, te explico el juego. Son 5 preguntas para cada curso, de 10 a 50 puntos, y van subiendo en complejidad. Ya, la 10 es la más fácil, 50 es mucho más difícil. En la clase del viernes pasado, o sea, 2 viernes ya, porque fue receso la semana pasada, ganaron los hombres. Ganaron los hombres legalmente, ganaron. Ya. Ahora, jóvenes, señoritas, 2 representantes por curso. 2 representantes por curso. ¿Quién dice yo? Hay premios. Bueno, van a haber premios. Sí, van a haber premios. Van a haber premios de décimas. ¿Ya? No, pues sí, pueden, Dorian, da lo mismo el sexo, si ahora es competencia por curso. Ya, Joaquín, ¿tú de qué curso eres? ¿Del A o del B? Del A, ya. Ya, tenemos uno del A. Del B, igual un acompañante para la A, para Joaquín también sería ideal. Alguien que también quiera bañar, alguna de sus compañeras, compañeros. Ahí Emilia, ¿no? Del C pueden ser, no, pues sí, pueden ser 2, pues sí, pueden ser 2 por curso. Sí, sí, pueden ser 2 por curso. Del B, ¿qué pasa con el B ahí? Sí, ponte la capa. Ya, pues, Emilia, apoya a Joaquín. Ya, ponte la capa, como dijeron. ¿Y del B, qué pasa con el B? ¿Dónde está el curso? Sí, ya, del B, ¿qué sería? Ya, ya, sería Joaquín de la entonces y Emilia. Ya, eh, ya. Y del B, Carolina, ahí está puro nombrando, podría ser ella. Carolina, tú siempre respondes, siempre participas en la clase. Tú con la ICI, por ejemplo, que está diciendo la ICI. Carolina del B. Sí, cómo no. Si tú sabes. Ya, ¿quién del B? Ya, pues, jóvenes, motívense, son por décimas. Nadie del B. Van a, van a ganar los del A por Bocover. ¿Cómo es posible? Ya, ¿quién del B? Ya, Josefa, tú eres del B, ¿cierto? Ya, tú. ¿Y quién más podría ayudar a Josefa? Vamos, tira una candidata a Josefa. ¿Quién te podría ayudar? Tú mismo nómbrala. O nombra un caballero, una mujer, quien sea, de tu curso. Vamos. ¿Quién? No los cacho, chuta. Con la ICI. Mira, la Carolina puro nombraba a la ICI, ha promocionado a la ICI. Ya, Isidora, eso, bien, así gusta. Isidora y Josefa por el B, Isidora y Josefa por el B, y Joaquín y Emilia, si no me equivoco, por el A. Ya. Ya vamos a partir por el A. No se olviden que las preguntas de 10 puntos son más fáciles, las de 50 más difíciles vamos a ir subiendo. Vamos a ir una del A, una del B. Atentos, Joaquín y Emilia, que vamos a partir por el A. Dice la pregunta, ¿cuántos años duraba el cargo de presidente en la Constitución de 1833? Pregunta para la Joaquín y Emilio. ¿Cuántos años duraba el cargo de presidente en la Constitución del 33? Estoy pensando, ¿tienen tiempo? Ya, Joaquín, 5 años sin reelección. Bien. 5, bien, bien, 5 años, bien, bien, jóvenes. Oye, aplausos virtuales
de sus compañeros de la A, vamos apoyándolo. ¿Dónde está la A ahí? Apoyo, ya. Ya, muy bien, aplausos. Ahora vamos por la pregunta del B, que sería la ICI y ¿quién más era? ¿Josefa? ¿Parece? Ya, vamos a la pregunta del B. Dice, ¿cuál era la religión oficial de la Constitución de 1833? Pregunta para el B. Ya la Josefa. Josefa dice católica. Bien. La católica, como dice la Isidora bien también, católica apostólica romana. Bien, le damos 10 puntos al B. ¿Dónde están los aplausos? Bien, ahí están bien. Hay más producción en los aplausos en el B. Ya. Vamos. Pregunta de 20 puntos para la dice, ¿qué institución defendía la libertad de enseñanza en el siglo XIX? ¿Qué institución defendía la libertad de enseñanza en el siglo XIX? Gente de la... Tienen tiempo. No, la libertad de enseñanza, que es lo contrario del Estado docente. Hay tiempo, jóvenes. Ya, la Iglesia Católica. Vamos a ver. Bien, bien. La Iglesia Católica, muy bien. 20 puntos para la A. 20 puntos para la A. Se la lleva 30. Vamos por la pregunta del B. Dice, ¿qué institución defendía el Estado docente? Está fácil para el B. Aplausos. Ya ve. Ya, el Estado. Bien, y si vamos a ver, bien, el Estado. Está fácil, el mismo nombre lo dice. Bien, bien. Cómputo, van empatados, 30 y 30. 30 y 30. Vamos por la pregunta de 30 puntos. ¿Qué dice el público? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? El público. Opinen por el chat. ¿Quién va a ganar? Ya. Pregunta para la por 30 puntos dice. ¿Quiénes podían votar según la Constitución de 1833? Sin las reformas. Sin las reformas. Vamos. Los representantes de la A. Ya los alfabetos. Hombres. Ya bien. Falta más gente. Faltan más personas que pueden votar. Requisitos. Ya. Te falta algo. Ya no. Ya sí, ya 21, 25 están casados. Ya bien. Falta algo. Ya, lo de la renta. Ya, bien. De propiedades. Bien, vamos a ver. Ya. Chileno, mayor de 21, 25, alfabetos y con renta o propiedades. Bien. Bien. 30 puntos para el A. Llega a los 60. Bien, aplausos. Bien, bien. Vamos para la pregunta de B. Dice, nombre del partido político que representaba el pensamiento católico y nace tras la cuestión del sacristán. Fácil. Vamos. ¿Qué dice el público? Ya. Conservador. Sí, es el Partido Conservador. Bien, bien, bien. Ay, qué producción, aplauso en el B. Muy bien. Vamos, 60 puntos, seguimos empatados. Ya, una pregunta de 40. Está difícil. Primero va, vamos atentos, primero va. Ya. Nombra dos leyes laicas. Dos leyes laicas.
Primero A. La ley de cementerios laicos, ¿ya? Y la ley de matrimonio civil. Ya, vamos a ver, Joaquín. Bien, Joaquín. La ley de cementerios laicos, puede ser también la ley de registro civil o la ley de matrimonio civil. Bien, le sumamos 40 puntitos a la A, llega a los 100. Vamos por la pregunta de 40 para el B. Bien, aplausos, bien, también están producidos los aplausos de la A. Bien. Primero medio B, dice, por 40 puntos, nombra dos importantes personajes del movimiento liberal del siglo XIX en Chile. Dos personajes, los nombramos específicamente, dijimos que hay unas calles con sus nombres. No presidentes, sino que personajes de cuando formaban la sociedad liberal, la sociedad literaria del 42, por ejemplo, o el del Club de la Reforma. Chuta. Hay calle, dijimos el colegio. Ya, Benjamín Vicuña. Ahí tenemos uno. Ya, Benjamín Vicuña Maquena, no el actor. Ya, José Victorino, ¿cuánto? Hay Vicuña Maquena ahí, José Victorino, ¿cuál es el apellido? José Victorino. Lastarria, bien. Ya, Vicuña Maquena, Lastarria, por ejemplo, bien. Bien. Oye, bien el B. Bien el B, la A. La va a tener difícil el C la próxima semana. Ya. Pero última pregunta para la A, por 50 puntos. Última pregunta para la A. Redoble de tambores virtuales. Nombra, nombra tres presidentes ayer. Nombra tres. Oh, ¿qué pasó? Falló el juego. ¿Qué pasó? No, vamos a ver. ¿Qué pasó en el juego? Está fallando la producción del juego. Dice, nombra tres presidentes del periodo liberal. Tres presidentes del periodo. Tres presidentes del periodo liberal. Bueno, no quiero acabar el tiempo, díganlo. Algo pasó. Sí. Ya. José Joaquín Pérez. Y yo creo que los del B están hackeando quizá. Ya, Manuel Balmaceda. Ya, vamos a ver. Ya, bien. Sí. Balmaceda, José Joaquín Pérez. Ya, bien, y Domingo Santa María. Bien. Ya, 150 puntos. Llevó a su pick final el A. Vamos a ver si el B está en sus manos. Primero medio B. Esto es como tirar el último penal. Si lo erran, pierden. Si lo acertan, hay. Nombra los tres presidentes del periodo conservador. Ya, Prieto, Bulnes, Montt. Cáchate, de una. Prieto, Bulnes, Montt. Bien orden. Excelente, Metro B, excelente. Hemos llegado a un empate. No sé qué vamos a poder hacer. Vamos a llegar a un empate. Nunca pensé que iba a pasar esto. Bueno, la siguiente semana vamos a tener que definir y enfrentar al primero C, pero los felicito. Joaquín, ¿quién más participó? La Emilia en el A, ¿quién más? La Isidora, ¿y quién más era del B? Josefa. Josefa también era del B, ¿cierto? Sí. Sí. Ya, ustedes se ganaron 3 décimas para el próximo trabajo que les voy a explicar, que va a ser el trabajo de este segundo semestre. Los 4. Bien, los 4, los 2 del A, los 2 del B, por participar, muy bien. 3 décimas, muy bien. Hicieron excelente. Ya, ahora entremos en tierra derecha de nuestra clase. Ya. El gobierno de Balmaceda, que es esta persona que vemos en este cuadro, ya, va a gobernar del 86, de 1886 a 1891, bien, ya,
5 años, tal como lo establecía la Constitución, y ustedes lo respondieron muy bien. ¿Cuáles eran sus propuestas? Sus propuestas de gobierno, ya cuando llega al poder, a la moneda, es disminuir el conflicto con la iglesia. Él quiere separar definitivamente ya el Estado de la iglesia, quiere continuar con la labor que hizo su antecesor, que fue Domingo Santa María, quien hizo las leyes laicas. Él quiere ya separar definitivamente el Estado de la iglesia, crear una libertad de culto. Por lo cual, pensemos, ahí tenemos un rival que va a tener Balmaceda, ¿ya? Que va a ser la iglesia. Obviamente la iglesia no va a estar contento con esto. Por lo cual Balmaceda primero propone esto. Segundo, no olvidemos que Balmaceda, por la época que estamos viendo, 1886, por ejemplo, es post término de guerra del Pacífico, por lo cual tiene todas las riquezas del salitre, conceptos y materias que vimos el primer semestre en profundidad. Por lo cual Balmaceda tiene toda la riqueza del salitre, por lo cual con esa riqueza pretende modernizar el país con un amplio programa de obras públicas. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando una vez vimos un puente en el sur de Chile? No sé si se acuerdan el nombre. Si alguien lo puede decir por el chat, por ahí, o micrófono. Un puente ferroviario, región de la Araucanía. Tenés que decir, claro, ya que está casi en desuso. ¿Ya? El llamado viaducto del Mayeco. ¿Ya? El viaducto del Mayeco, ¿se acuerdan que yo les conté la historia que se trajo a Eiffel para construirlo? ¿Ya? Fue en la época de Balmaceda. ¿Ya? Y esto es un punto trascendental, jóvenes. Y esto lo deben tener atención, pongan atención máxima en este momento. La propuesta de Balmaceda era que el Estado controlara el negocio del salitre. No se olviden que en el primer semestre que las salitreras, después de la Guerra del Pacífico, se las entregaron en su mayoría a empresarios privados de origen inglés. Ya hemos dicho británicos, bien. Antes eran privadas, sí, privadas y de origen inglés. ¿Qué propone Balmaceda? ¿Qué propone Balmaceda? Balmaceda propone que sigan siendo privadas, pero que por obligación esas salitreras le tengan que vender a Chile, al Estado chileno, el salitre, y que el Estado chileno la venda en el extranjero, ¿ya? ¿Por qué? Yo les daba de ejemplo otra vez. ¿Se acuerdan que un quintal, un saco de salitre en Chile podía valer 10 pesos, pero en Londres valía 100 pesos? Por lo cual el comerciante se quedaba con 90 pesos y que se quedaba con mucho dinero, ¿ya? Por lo cual lo que proponía el Estado era que los ingleses nos tuvieran que vender por obligación, ¿ya? Ese salitre a nosotros, al Estado chileno, en 10 pesos y que el Estado sea el que lo venda en 100 en Londres, ¿ya? Por lo cual sería tremendo negocio. Imagínense que yo les estoy diciendo, y les dije el primer semestre, que nuestra edad de oro en la economía fue la época del salitre. Ganamos muchos ingresos y los ingreses, los que explotaban el salitre, pagaban muy poco impuesto, pagaban un impuesto bajísimo solo por extraer, por sacar el salitre. En vez que ellos ganaban mucho, casi 9 veces lo que valía en Chile por venderlo al extranjero. Entonces Balmaceda proponía que los ingleses no tuvieran que vender el salitre a nosotros a precio de Chile y nosotros venderlo afuera. Imagínense, si tuvimos mucha plata, pero y si este proyecto de Balmaceda hubiera llegado a realizarse, hubiéramos sido, no sé, quizás como Dubái hoy día. Seríamos como Dubái, una onda así. ¿Ya? Claro, se quedaban con los 10 pesos, sí. Ya, sí, ganábamos muy poco, ¿se dan cuenta? Bueno, pregunta. Si yo les digo que él buscaba disminuir el poder de la iglesia y que el Estado tuviera también un mayor control sobre el salitre,
¿Quiénes podrían haber sido los principales enemigos de Balmaceda? Ya, por ejemplo, los conservadores, la iglesia, ya, por el tema de la iglesia. ¿Y quién más? No, no pensemos solo en el sector político. Bien, lo que dice Paula, los ingleses, lo que dice Josefa, los británicos, pero muy bien, Joaquín, el legislativo. ¿Por qué el legislativo? Porque la mayoría de los parlamentarios de Chile en esa época eran financiados por empresarios y por empresarios fundamentalmente vinculados al negocio del salitre, por lo cual los que le financiaban las campañas, esos afiches, todas esas campañas, eran los empresarios. Cualquier semejanza con la realidad chilena de hoy es mera coincidencia. ¿Ya? Ahora, por lo cual, tal como dijeron ustedes, se van a ganar, Balmaceda se ganó dos o tres, digámoslo tres rivales de peso, británicos, empresarios salitreros, ¿ya? El poder legislativo y la iglesia, ¿ya? Ahora, problemas del gobierno. El problema es que el Ejecutivo, que es el presidente, no se olviden de los tres poderes del Estado. Hemos hablado, lo hemos reiterado, y esto es una cuestión que uno se sabe desde niño chico. El Ejecutivo, presidente, se va a enfrentar fuertemente al Legislativo. Lo dijimos al principio, el Legislativo está financiado fundamentalmente por los empresarios salitreros. Y ojo, no estoy hablando solo de un partido, sino que todos los partidos, conservadores, radicales, liberales y nacionales. ¿Ya? Ahora, sí, 3-1. Bueno, y lo que dice Martín, vamos a ver el triste desenlace del presidente Balmaceda. No te olvides, Martín, y que tú revives con eso que dijiste, nuestro escudo, nuestra frase del escudo, que le hemos dicho se ha aplicado en toda nuestra historia. Entonces, va a haber un conflicto entre el presidente y el parlamento, entre el ejecutivo y el legislativo, ¿ya? El Parlamento, para boicotear, para hacerle la vida imposible al señor Balmaceda, el Parlamento no aprueba los proyectos de ley enviados por el presidente. El presidente Balmaceda manda proyectos de ley, manda leyes para beneficiar muchas veces a los sectores más pobres, para construir, para impulsar la educación, la salud pública, manda y manda leyes, pero los congresistas no se las aprueban. No se las aprueban. No las discuten eternamente y nunca terminan de ser ley, ¿ya? Para boicotear, para darle problemas a Balmaceda. Y a la vez, el Parlamento también ocupa una facultad que existe hasta el día de hoy, que expulsar a los ministros del presidente, las llamadas acusaciones constitucionales. Pregunta de actualidad, a ver si ven noticias. Actualmente, el Parlamento está acusando constitucionalmente a algún ministro, ya lo nombraron bien, al ex ministro Mañalich y al actual ministro Víctor Pérez Varela, ya que es ministro del Interior. Esa es una facultad que sigue hasta el día de hoy. Bueno, lo que dice Martín, el poder legislativo tiene mucho poder, ¿ya? Chadwick, bien, Julián, Chadwick fue acusado, se aprobó la acusación y lo echaron, ¿ya? Claro. Entonces, ya en estos tiempos, el Parlamento, para perjudicar la labor del presidente, no le aprobaba los proyectos de ley y expulsaba constantemente a sus ministros. La Cubillo renunció, bien, estamos informados, jóvenes, bien. Cubillo renunció porque se unió al comando del rechazo. Ella renunció antes, como en marzo, creo. Sí. Ya. Entonces, jóvenes, no aprobar leyes y echar constantemente a los ministros se le conoce como obstrucción parlamentaria. ¿Ya? Obstrucción parlamentaria. Obstruir a través del Parlamento la labor del Ejecutivo, no aprobando las leyes y echando a los ministros. ¿Ya? Hasta ahí, jóvenes. ¿Alguna duda?
preguntas. No, parece que no. Ya lo veo hoy día muy activo, eso me gusta. Es la última clase de la semana, nuestra última energía, la próxima una semana de autocuidado. Vamos. No hay nada sobre Mañalich. ¿Qué pasó con Mañalich? No, a Mañalich renunció o lo echaron entre medio. De ahí asumió el ministro actual, el ministro París. Pero ahora lo están acusando. ¿Por qué es tan importante lo que te digo, Martín? Es porque, bueno, alguien puede decir, ¿por qué van a echar a Mañalich? ¿Por qué lo están acusando si ya lo echaron? Bueno, actualmente nuestra legislación establece que cuando uno puede acusar constitucionalmente a un ministro o a uno que haya renunciado, ya, o que se haya ido, hasta 3 meses después que se fue, y si se aprueba la acusación constitucional, como por ejemplo Mañalich, él no puede asumir cargos públicos, ningún cargo público, durante los siguientes 5 años, ¿ya? O sea, Mañalich ya renunció, obviamente no lo van a echar del poder, pero si se aprueba la acusación, él no puede volver a ser ministro, por ejemplo, o alcalde, o diputado, ¿ya? Durante los siguientes 5 años, ¿ya? Lo mismo para el resto de los otros ministros, solo ocupo de ejemplo a Mañalich, que es el caso que está pasando ahora. El poder del Parlamento. Miren, jóvenes, este cuadro estadístico nos muestra cuántos gabinetes, me refiero a gabinetes a cuando echaron a todos los ministros del poder. Al José Joaquín Pérez, primer presidente liberal, le echaron 6 veces a los ministros. A Errázuriz, 5, a Aníbal Pinto, 6, a Domingo Santamaría, 5, y a Balmaceda, 13 veces. O sea, se dan cuenta cómo el Parlamento ocupaba casi de forma excesiva esta facultad de echar a los gabinetes. ¿Ya? Sí, sí, fueron pesados con Balmaceda, se enseñaron. Ya. Ahora, jóvenes, el presupuesto de 1891. Al día de hoy, jóvenes, todos los presidentes de la República tienen que enviar aproximadamente en septiembre, de partida ya se va a enviar, la llamada Ley de Presupuesto Nacional. El presidente, en septiembre del año, manda al Congreso el proyecto de ley para el próximo año, para cómo vamos a gastar las platas el próximo año. Ahora el presidente Sebastián Piñera debe estar pronto a mandar la ley de presupuesto de cómo vamos a gastar la plata el próximo año. Entonces ahí el presidente dice, ya, en educación vamos a gastar tanta plata, en salud tanta plata, en seguridad, ¿ya? Entonces, esa es una ley que se le llama periódica, una ley periódica. Y por ley, el presidente la debe enviar todos los años. Y ahí el Parlamento discute, le dice, no, ¿sabes qué? Tenéis que gastar quizás más en educación, más en salud, no, más en seguridad. Bajemos, por ejemplo, estos ingresos de acá, se los damos allá, y se aprueba. Aquí una pregunta grave. Ah, claro, ahí está citando Almendra lo que se le eh, acusa al exministro Mañalich. Sí, bien. Entonces, muy bien, los veo muy informados de la contingencia nacional. Los felicito, jóvenes, muy bien. Porque muchas veces dicen, los jóvenes están ni ahí con la realidad política, con la realidad del país. No, ustedes, los 3 primeros medios, están demostrando que los primeros medios del Liceo Bicentenario están ahí. Están ahí. Bien. Ahora, el presupuesto en 1891. En 1890, tal como lo establece la ley, meses antes del próximo año, el presidente mandó el proyecto de ley al legislativo. El tema es que el Congreso no le aprueba el presupuesto. Pasa septiembre, octubre, noviembre, 31 de diciembre. Estamos a un día del próximo año y no se aprueba el proyecto de ley. No hay plata para el próximo año. No se sabe en qué se va a gastar. Imagínense, ahí están con el cotillón, los congresistas con el cotillón ahí, champaña a punto del abrazo del año nuevo, y no hay presupuesto.
El presidente dice, ¿qué hago? Entonces el presidente, que sería el Poder Ejecutivo, en una actitud un poco autoritaria, digámoslo, un poco autoritaria por parte de Balmaceda, se autoaprobó el presupuesto del año anterior. Entonces dijo, ya, congresistas, como ustedes no me aprobaron el presupuesto, el del año anterior rige para este año. Imagínense. O sea, el Congreso no le aprobó el proyecto de ley, llegó fin de año, no se aprobó, y como medida, el presidente decidió autoaprobarse el presupuesto o designar que el presupuesto del año anterior rige para el siguiente año. Sí, como tal como dicen ustedes, jóvenes, sí, sí. Fue una actitud bastante autoritaria, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir? Que el Congreso Nacional, encuentra que esta es una medida muy autoritaria y decide irse el Congreso a Iquique y desde allá sesionar. Y en Iquique, ¿por qué pregunta primero? ¿Por qué creen ustedes que se fue Iquique? ¿Por qué Iquique? ¿Por qué los congresistas decidieron cerrar el Congreso e irse a Iquique? Bien, Josefa, por el salitre. Allá está la riqueza del salitre. Hay una relación. Eso nos demuestra que los salitreros están financiando a nuestros parlamentarios de ese periodo y están ejerciendo presiones por parte de los británicos. ¿Ya? Aquí una pregunta. No tenía otra opción. La otra opción hubiera sido quizás aceptar las propuestas del Congreso o seguir discutiéndolo. ¿Ya? Pero, ¿qué pasaba con los ingresos? ¿Qué pasaba con los gastos? ¿Ya? El Congreso se va a Iquique y la Armada, los barcos, nuestra fuerza naval, ya se va a Iquique y apoyan al Congreso. Y ahí se inicia una guerra civil, la llamada Guerra Civil de 1891, ¿ya? Donde van a haber dos bandos. El Congreso, llamados constitucionalistas, apoyados por el Poder Legislativo, el Congreso y la Armada, y los llamados balmacedistas, apoyados por el Poder Ejecutivo, Balmaceda, y el Ejército. Fue una guerra civil, jóvenes, entre nuestras dos Fuerzas Armadas. Claro, ¿quién ganó? Pregunta, Jorge, ¿quién crees tú que ganó? Piensa, piensa el dinero, el poder del dinero. No, Julián, no, los azules no. Ganaron, ese es un color celeste para allá, Julián, no, azul. No olvidemos aquí colocó lo mando, ¿sí? Sí, gana el poder legislativo, gana el Congreso. Gana el Congreso, tienen el poder económico del salitre, ya tienen el poder económico del capital británico, la prensa clásica, financiada también por organismos empresariales de ese momento, como el Mercurio, también va a apoyar al bando del poder legislativo. Y el sector balmacedista, apoyado por el ejército, se va a ver muy débil, sí. Y ahora, excelente, buena Joaquín, muy buena pregunta. La opinión pública. ¿Qué pasó con la opinión pública? ¿Qué pasó con el pueblo? Esa es la pregunta que yo le iba a hacer. ¿Qué decisión tomó el bajo pueblo, los sectores más humildes? Bueno, los sectores más humildes, lamentablemente, van a ser acarreados, van a ser muchos de ellos enrolados en los bandos por plata, ya obligados. El sector popular, los sectores más populares, no se ve muy involucrado en la guerra. Los sectores más con conciencia social, podríamos decir, consideran que la guerra es una guerra de élite, es una guerra elitista, ¿ya? Pero muchos de ellos, más que nada por dinero, por obligación, se ven obligados a actuar por uno u otro bando, pero no va a haber mucha conciencia, ¿ya? La opinión pública, el sector más bajo del pueblo, va a ver esto como una guerra elitista, ¿ya? Y van a enrolarse en uno que otro bando, pero sin mucho compromiso en torno a las ideas,
¿ya? Son como peleas de gigantes, sí, elitistas. Ahora, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con la guerra? Tal como dijeron ustedes, ganó el bando constitucionalista. Balmaceda, la guerra estaba bastante decadente, Balmaceda se escondió, se asiló en la embajada de Argentina. Ustedes no sé si saben, pero las embajadas son territorios de los países. O sea, por ejemplo, la embajada de Argentina en Chile, ese edificio, que sería la embajada, es territorio argentino. Entonces ahí, por ejemplo, no puede entrar la policía ni nada. Hace poco se vio una serie en Chilevisión sobre la dictadura, donde muchos perseguidos políticos se escondían en la embajada de Finlandia. No sé si la vieron en Chilevisión. Entonces, lo que hizo Balmaceda, cuando ya la guerra estaba terminando, el bando balmaceísta estaba súper derrotado, te explico esto, Joaquín, Balmaceda se escondió en la embajada de Argentina, ¿sí? Se escondió en la embajada argentina, por lo cual el ejército no podía entrar a la embajada argentina. Es una norma internacional. Es una norma internacional. Las embajadas no pueden ser vulneradas, no pueden ser violadas por la policía ni ninguna institución del país donde está. ¿Ya? Sí, bueno, Jorge nos habla de un tío abuelo que se escondió en la embajada holandesa, por ejemplo. Claro, nadie puede entrar, como dice Martín. Entonces, Balmaceda, ¿qué consecuencias debería seguir en la empresa? Bueno, consecuencias internacionales, castigos, por ejemplo, hacia Chile, por parte de organismos internacionales, ya, sanciones. No, guerra nunca tanto, pero sanciones, más que nada. Pueden ser sanciones económicas, diplomáticas, como por ejemplo no dar más préstamos a Chile, no invitar a Chile a ciertas organizaciones, ¿ya? Y Balmaceda se esconde en la embajada argentina y el 19 de septiembre, que era el día que terminaba su mandato, Balmaceda en su dormitorio en la embajada argentina escribe una carta, un testamento político, donde dice por qué pasó la guerra y que él se va a sacrificar. Y Balmaceda toma una pistola y se pega un tiro y se suicida. Balmaceda se suicidó creyendo que si él muere, él se mata, se iba a acabar esta guerra. Y así fue. Se acabó la guerra civil con la muerte de Balmaceda, con el suicidio de Balmaceda. Y Balmaceda ahí en adelante se convierte para muchos en parte de un mito. En Plaza Italia, o Plaza Dignidad, como muchos quieren decirle, Plaza Italia o Dignidad en Baquedano, Metro Baquedano. Atrás hay como un obelisco y ahí está la estatua de Balmaceda. Ya Balmaceda se convierte en una especie de mártir, como que se sacrificó por Chile, dio su vida, prefirió morir, suicidarse para que se acabara esta guerra civil. Sí, y se mató. Claro, el asesinato se toma, Amanda, tu pregunta se nota como en el país de la embajada, en el país de la embajada. No sé si hace poco, hace unos años atrás, pasó un caso que un embajador, un embajador o sea, un personaje de Irán, como un alto general de Irán, fue asesinado en la embajada de Turquía, no sé, pasó hace como años atrás, se generó una polémica en torno a eso. Entonces, volviendo a nuestro tema, Balmaceda se suicida y se acaba el Parlamento. Consecuencias de esta guerra. Triunfa el Parlamento, iniciándose un largo periodo, que vamos a ver en siguientes clases, llamado parlamentarismo, donde el Parlamento tiene la mayoría del poder. No olvidemos, y estoy seguro que muchos lo deben saber, en Inglaterra existe un sistema parlamentario. Existe el rey, hay un primer ministro, que particularmente se llama Boris ahora, Boris Johnson creo que se llama, y el poder está en el Parlamento, ¿ya? El Parlamento tiene el poder, y Chile va a intentar copiar esto. Típico chileno, copiar un parlamentarismo de afuera. Y con la muerte de Balmaceda, se acaba la guerra, triunfa el Parlamento y se va a iniciar un periodo llamado parlamentario o parlamentarismo, que vamos a ver en siguientes clases, ¿ya? Y el salitre continuó en manos de privados.
en su mayoría ingleses. Como dice el dicho, o muchas veces la historia, uno muere, las guerras pasan y uno nunca sabe quién es el que realmente se beneficia. Mm. Profe, dice, pero profe, ¿qué pasa si se aprueban las ideas Inglaterra? ¿Estaría dispuesto a una guerra? Mira, Inglaterra no tuvo una injerencia importante, vital, en la guerra civil del 91, ¿ya? Pero sí envió cartas diplomáticas desde la reina a el presidente Balmaceda, cuestionando esta intención de atacar el negocio inglés, el negocio de empresarios ingleses, ¿ya? Y hay algunas investigaciones históricas que asumen que Inglaterra financió con recursos al bando del Congreso, ¿ya? Financió más que nada con dinero. Eso. Jóvenes, ¿alguna duda más? Pregunta. Si no, vamos al test, que es lo que hoy día también nos convoca. Parece que no hay más dudas. Ya, jóvenes, ahora tienen que ir a Classroom y hacer el test de salida. Son breves 4 preguntas que ya han presentado compañeros. ¿Ya? Ah, ¿qué perdería Inglaterra? Bueno, Inglaterra no perdería como país tanto, pero sí perderían empresarios ingleses, que eran los que eran dueños de las salitreras, ¿ya? Eh, Sería súper perjudicial para ellos, ¿ya? Porque perderían sus negocios, que eran las salitreras, ¿ya? Gracias, Joaquín, por lo de la clase. Miren, jóvenes, ya llevamos 6 que han entregado. Bueno, hay uno que solo no tuvo ninguna buena, pero el resto anda muy bien, ¿ya? Vamos a dar ya 7 minutos, 7 minutos, 7 minutos, 7 minutitos para que terminen. Sí, 7 minutitos. No sé si se han dado cuenta ahora, pero ustedes envían y ya está la tarea entregada. No como antes que había que enviar el formulario, después volver a Classroom y se entrega. Ah, Carolina, no sé, pero igual es bueno hacer el ticket. Te hablo porque así vamos aplicando lo que estamos aprendiendo. Los tickets son de la materia que estamos viendo. Claro, profe, ¿qué es coyuntura? Buena pregunta, Martín. Coyuntura es como un hecho específico, en historia hablamos de un hecho coyuntural, un hecho que detonó, que provocó, que provocó el conflicto, ¿ya? Por ejemplo, la guerra civil del 91, tenemos causas de largo plazo, descontento de la iglesia, descontento de los empresarios, pero qué hecho provocó, qué hecho incendió la guerra, qué fue lo que detonó. Por eso hablamos de coyuntura, sería como qué hecho detonó. Pucha, Dorian, dos buenas. Ya, hay que ir mejorando para la otra. Ya, bien, Jorge, vamos. Las 4 buenas, máquina. O sea, ya tenemos ahí el representante para el próximo concurso del primero MDC. No, atrévanse, hijo. Hay que competir. O sea, hay que representar a su curso, ustedes saben. Llevamos 10 respuestas. ¿Cómo eso, Jorge? ¿No se conecta a la clase? ¿Tiene algún problema para entrar?
Ah, se te está cayendo el internet. Chuta, el internet. Todas las empresas funcionan ahí nomás. Ya, jóvenes, quedan 4 minutos casi, 16 respuestas. ¿Qué era coyuntura, Joaquín? No hay problema, te explico. Coyuntura, en historia, hablamos de un hecho específico que provoca algo. Por ejemplo, eh, ya tenemos que hay un descontento, tanto de los empresarios como de la iglesia, con Balmaceda. Pero eso no fue suficiente para provocar una guerra. ¿Qué hecho provocó la guerra? Desató. Se cuenta que detonó. Hubo un hecho específico. Se pueden hacer varias, Fabiana. Profe, una pregunta. Cuéntame. ¿Qué se refiere a los sectores populares? Al bajo pueblo, a sectores más trabajadores, ya a sectores más humildes. Ah, Y ya. en la pregunta de abajo, la última, la cuarta, habla un poco de eso. Ya quedan 2 minutos y medio, llevamos 25 preguntas. ¿Qué es una pugna? Una lucha, un conflicto. No sabéis la 1, no cachas la 1. Vamos a ver la 1. Dice, la guerra civil de 1891 fue uno de los episodios más violentos del desarrollo político de la segunda mitad del siglo XIX. Respecto a este conflicto, es correcto afirmar, recuerda, ¿qué podemos decir de ese conflicto? ¿Por qué se generó? ¿Por qué se generó la guerra civil del 91? ¿Por qué se desencadenó? Ya jóvenes, queda 1 minuto, van 43 respuestas. ¿Cachaste ya la 1, Sayen? ¿Cómo? No entendí lo que dijiste. Ah, si entendiste la 1, lo que te expliqué. Ah, sí, muy bien. Ya quedan 20 segundos, 51 respuestas. Jóvenes, no sé por qué, pero en Classroom me dice que solo 33 han presentado la tarea. Revisen, quizás hay que volver de nuevo a entregar. Ya, vamos a revisar en estos 5 minutos que nos quedan. Dice, la primera pregunta. La guerra civil de 1891 fue uno de los episodios más violentos del desarrollo político de la segunda mitad del siglo XIX en Chile. Respecto a este conflicto, es correcto afirmar que la gran mayoría se inclinó por la C, que el Congreso, la mayoría parlamentaria, se opuso a la política presidencial. Lo dijimos en clase, echaban los ministros, no aprobaban los proyectos de ley. Después, la pregunta número 2. En 1891 gobernaba Chile José Manuel Balmaceda, presidente liberal que terminaba su periodo ese mismo año.
quien realizó una serie de cambios que levantaron la oposición de diversos sectores políticos. Su mandato concluye debido a una guerra civil que tuvo como principal coyuntura, y explicamos que su coyuntura, la pugna, la lucha entre el poder ejecutivo y legislativo en materia presupuestaria. Y ahora vamos a ir de nuevo al test para ver la pregunta número 2, o sea, la pregunta número 3, que es una imagen. Ya. Dice, la Guerra Civil de 1891 creó una profunda división en la clase dirigente chilena. Entre las distintas interpretaciones historiográficas que explican el origen de este conflicto, se pueden mencionar: 1. El excesivo personalismo y autoritarismo del presidente Balmaceda. 2. La intervención de los empresarios ingleses que deseaban disponer los intereses del gobierno. Y 3. El conflicto político entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ya en la 3, la mayoría se inclinó por la correcta, que es la E, y algunos pusieron solo 2 y 3. No se olviden, jóvenes, que también hubo un cierto personalismo, ya hay autoritarismo en autoaprobarse el presupuesto. Ya por eso la 1 igual es correcta. Y la 4 eran unos versos, una especie como de poemas que están acá, ya, que hablaban de sectores mineros, ya sectores un poco campesinos, que se enrolan, que entran a los distintos bandos, ya. Los versos anteriores fueron escritos por el poeta Adolfo Reyes en el contexto de la Guerra Civil de 1891. A partir de ellos es correcto inferir, y a la mayoría se inclinó por 1, 2 y 3, y también 21 se inclinaron por 1 y 2, pero no se olviden, jóvenes, que la 3 también es correcta porque, ahí lo voy a ver acá mejor. Chuta. No me deja como un comentario. Ya. Las actividades productivas en las que trabajaban los participantes. Igual lo podemos ver gracias al poema. Por ejemplo, soy ratito minero. ¿Ya? Ahí se demuestra que trabajaban, por ejemplo, en la actividad de la minería. ¿Ya? Eso. Ya, jóvenes, estamos. ¿Cuántas respuestas tenemos? 93 y 65 que han entregado la tarea. Al parecer, jóvenes, deben volver a Classroom y poner enviar. Creo que eso pasa cuando la responden de nuevo para ese formulario. ¿Ya? Hay una pregunta. Profe, si el Parlamento le rechazaba el presupuesto, ¿daba alguna solución? ¿Alguna otra propuesta? Mira, fueron soluciones de descabelladas a más racionales. Era como seguir discutiendo el proyecto, que el presidente aprobara las reformas que quería hacer al proyecto el Parlamento, y otros simplemente estaban pidiendo la renuncia del Macea, que se fuera. ¿Ya? Ya te dice Carolina entrega. Mira, por ejemplo, a mí, ¿quiénes dicen que no la han entregado? Dice AXA, Amaya, Amy Bustamante, Anaís, Ángel, Antonia Silva, por ejemplo, ¿ya? La Antonia Muñoz, Aquiles, ¿ya? Así que, esos jóvenes, ya. ¿Estamos? ¿Alguna duda más? ¿Pregunta? ¿No? Ya, ya, sí. Profe, Paula, cuéntame. Paula, ¿tienes una pregunta, parece? No, parece que desapareció. A ver, más arriba. Gracias, Isidora. Pues, ¿no entendiste? ¿Por qué en la 3 la 1 también? Ya, te explico. Porque también hay un excesivo personalismo y autoritarismo. Porque ahí dice, mira, la pregunta dice que hay distintas interpretaciones historiográficas. O sea, algunos piensan, historiadores, que claro, hubo una excesiva obstrucción del Parlamento.
Y eso lo vimos, le echaban los ministros, no le aprobaban las leyes. Pero también se dice que también era un poco autoritario Balmaceda, porque al autoaprobarse el Congreso demuestra un poco de autoritarismo al intentar pasar por sobre el Parlamento. ¿Ya? Sí, pues, sí, yo lo dije, sí. No, yo dije que igual era un poco excesivo o un poco personalista llegar y aprobárselo. Quizás podría haber seguido discutiendo los meses del verano el, el presupuesto. Eso. No sé si aclaro tu duda, Paula. Sí, ya. Eso, chiquillos. Bacán, se entiende. Ya, chiquillos, que estén bien. Chao, Cuídense. profe. Adiós. No sé si